Oxigenada, porque recién pasó por la circulación pulmonar, ¿sí? Entonces, otra particularidad de la circulación sistémica es que es una sangre oxigenada que va hacia todos nuestros tejidos. Cuando la sangre vuelve por las venas hacia la cavidad o cámara derecha, o hacia la aurícula derecha, ¿cómo vuelve esa sangre? Desoxigenada, ¿sí? Desoxigenada. Y cuando vuelve a la aurícula derecha y ingresa al ventrículo derecho, es expulsado, ¿hacia qué tipo de circulación? Pulmonar, ¿sí? Primero era hacia la circulación sistémica, luego va hacia la circulación pulmonar. ¿Para qué? ¿Qué función cumple ahí la sangre? Oxigenar, se vuelve nuevamente la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y volver a salir por la circulación sistémica. Eso es lo que hemos visto hasta ahora, ¿cierto? Bueno, sobre esa base vamos a hablar hoy en otro capítulo. Por eso quería que hagamos un pequeño repaso. Ahora, la importancia de las válvulas. Nos pregunta el examen. ¿Qué importancia tenían las válvulas? ¿Sí? Y las válvulas cardíacas, estamos hablando tanto de las válvulas auriculoventriculares como de las válvulas semilunares, ¿sí? Lo que hacen es asegurar ese flujo unidireccional de sangre. No permiten que la sangre retroceda, ¿sí? La sangre lleva un flujo en una sola dirección. Y ahora vamos a ver la importancia. ¿Qué pasa si las válvulas no funcionan correctamente? Es decir, ¿qué pasa si hay una estenosis? Es decir, el tamaño, el radio de la válvula se estrecha. ¿O qué pasa si entran en lo que se llama, nosotros decimos, disfunción valvular o insuficiencia valvular? ¿Qué quiere decir? No cierran por completo y por tanto la sangre refluye. Sí, de eso vamos a ver, de eso trata este capítulo y además de anomalías congénitas. Vamos a verlo así brevemente. No pasan las diapositivas, a ver, veamos acá. Ahí sí, bien. Entonces las recordemos así velozmente, eso que ustedes dominan, ¿sí? Válvulas auriculoventriculares consisten en, ¿cuáles son nuestras válvulas auriculoventriculares? Las tenemos que saber de memoria, porque hoy vamos a hablar de insuficiencia aórtica e insuficiencia mitral. ¿Cuáles son las válvulas auriculoventriculares? La mitral y la... Mitral y tricuspidia. ¿La mitral se encuentra dónde? En el lado izquierdo del corazón, podemos decir, la mitral, entre la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y la tricuspidia en la cámara derecha, entre la aurícula derecha y ventrículo derecho. Perfecto. Fíjense, y ahí está todavía el resumen, ¿no? Fíjense las características de las válvulas. ¿Cómo son? Son cuerdas tendinosas que tienen además, que están adheridas a los músculos papilares. ¿Y qué es lo que hace? ¿Cuál es su función? ¿Qué es lo que hacen ya las válvulas como tal? Previenen el prolapso durante la sístole ventricular, ¿sí? Estas válvulas permiten que cuando ingresa la sangre, ¿sí? Ingresa la sangre desde las aurículas hacia los ventrículos, la sangre no refluya, ¿sí? No refluya nuevamente
El cierre. El cierre de las válvulas, porque la apertura no se siente, es más, no es audible, ¿sí? Bien, vamos. Vamos con los otros tipos de válvulas. Solo hemos hablado de las válvulas auriculoventriculares, ahora las válvulas semilunares. Las válvulas semilunares son de dos tipos, ¿cuáles son? La válvula aórtica y la válvula pulmonar. La aórtica está ¿entre quién está la válvula aórtica? Entre ventrículo izquierdo. Entre ventrículo izquierdo y arteria aorta. ¿Y la válvula pulmonar? Y la arteria pulmonar. ¿Sí? Perfecto, excelente. Bien, las características. Las características de estas válvulas constan de tres valvas, en forma de nido, ¿sí? Y estas valvas, a diferencia de las aurículas ventriculares, no tienen cuerdas tendinosas, ¿sí? No tienen cuerdas tendinosas. Sí, son como que tienen menos fuerza, ¿sí? No son tan fuertes como las aurículas ventriculares. La fisiología se produce, el cierre es por retroceso de la sangre de la diástole, ¿sí? Cuando la sangre es expulsada del corazón, ¿sí? Es expulsada, ya sea corazón derecho o izquierdo, el aumento de la presión en las grandes arterias, tanto aorta como arteria pulmonar, la cierra las válvulas, ¿sí? Y se produce el ciclo que es durante cada latido. Recordemos un poquito los tonos. ¿Por qué vamos a recordar a los tonos? Porque hoy vamos a hablar de los soplos cardíacos, ¿sí? Cuando estas válvulas no funcionan correctamente, se generan esos ruidos adicionales que se llaman soplos cardíacos. Por eso los vamos a recordar al primer y segundo ruido cardíaco, o primer y segundo tono, ¿sí? El primer tono, inicio de la sístole ventricular, se generan durante el inicio de la sístole ventricular y su origen está dado por el cierre simultáneo de las válvulas auriculoventriculares, tanto mitral como tricuspidia, ¿cierto? Eso fue una pregunta de examen, ¿no? Y su sonido se genera como un loop, ¿sí? Recuerda que decíamos el corazón, sus dos latidos son loop, o si no, lap, ¿sí? Ese primer ruido es generado por el cierre simultáneo de las válvulas auriculoventriculares. El segundo tono se produce en el inicio de la diástole ventricular, ¿sí? Se origina por el cierre simultáneo de las válvulas. ¿Cuáles válvulas ahora ya? No las auriculoventriculares, sino las válvulas semilunares. El cierre de las válvulas aórtica y pulmonar ese cierre de esas válvulas es el que nos genera el segundo ruido cardíaco que nosotros auscultamos, ¿sí? Y lo auscultamos como un dup, ¿sí? El sonido suena como un dup. Entonces tenemos el dup, cuando nosotros apoyamos el estetoscopio, ¿es cierto? Lo hemos visto, lo hemos escuchado en la práctica, sentimos ese ruido. Y esos ruidos, ambos ruidos son generados por el cierre. El primer ruido de las válvulas auriculoventriculares y el segundo por el cierre de las válvulas semilunares. Tonos cardíacos, ¿sí? Vamos a ver un poquito de dónde auscultaríamos nosotros estos ruidos, ¿sí? Nosotros sabemos que cuando nosotros escuchamos el primer y el segundo ruido, no escuchamos otras cosas que sean audibles en el estetoscopio, ¿no es cierto? Cuando ustedes se pusieron el estetoscopio y auscultaban el tórax del paciente, no escuchábamos otras cosas, ¿sí? Solamente un lup, ¿sí? Primer y segundo ruido cardíaco. Bien, ahora, ¿dónde nosotros vamos a escuchar dónde se transmite mejor en la pared torácica, dónde se transmite mejor el primer y segundo ruido cardíaco? ¿O cómo nosotros podemos saber dónde los podemos auscultar? Ustedes han visto al cardiólogo cuando se hace la valoración cardiológica, el cardiólogo explora toda la función cardíaca, ¿sí? Él no va y los ausculta así, solo acá y se acabó, ¿sí? Ausculta 4 focos, ¿sí? ¿Cuáles son? ¿Qué busca el
cardiólogo cuando ausculta los 4 focos? Justamente busca auscultar, ¿saben qué? Cierre de válvulas auriculoventriculares, tanto mitral como tricuspidia, entonces busca esos focos, y además cierre de válvulas semilunares, aórtica y pulmonar. Eso es lo que busca. Y eso normalmente, ¿dónde se encuentra? Normalmente se encuentra, la literatura, nuestro libro también de Guyton, dice que se encuentra en la válvula o el cierre de la válvula pulmonar, se la ausculta en el segundo espacio intercostal, ¿sí? En la línea media. Y la válvula aórtica en el segundo espacio intercostal del lado izquierdo, ¿sí? Y ustedes van a ver que el cardiólogo justo ausculta ahí. Y ahí, ¿qué buscando? Buscando si hay algún ruido adicional, ¿sí? Buscando si hay un ruido adicional para detectar algún soplo cardíaco, porque ellos son los expertos en detectar los soplos. Nosotros, como no estamos acostumbrados a realizar tantos casos que tengan soplos, nosotros habitualmente nos centramos en por lo menos auscultar el primero y segundo ruido cardíaco. Y ellos son más específicos y buscan estos focos auscultatorios para detectar algo adicional, para detectar sobre todo soplos cardíacos, ¿sí? Y a nivel del mesocardio, que llamamos nosotros, ellos auscultan sobre la cavidad cardíaca, ¿sí? A nivel del cuarto espacio intercostal, lado izquierdo, auscultan tanto el foco mitral como el foco tricuspídeo, ¿sí? Buscando qué cosas, jóvenes, sobre todo buscando si hay algún ruido adicional que nos indique un soplo cardíaco, ¿bien? Es decir, una alteración de nuestras válvulas, ¿sí? Que nos indiquen alguna anomalía en su función. Vámonos a lo que son las cardiopatías valvulares. En su concepto, ¿qué son las cardiopatías valvulares? ¿Qué es lo que ocurre cuando las válvulas no funcionan correctamente? Son alteraciones estructurales que impiden el flujo sanguíneo normal, ¿sí? Algo le pasa a nuestras válvulas, ya sean auriculares, auriculoventriculares o semilunares, que no permite el paso adecuado de la sangre en las cámaras cardíacas, ¿sí? O desde los ventrículos hacia los grandes vasos. ¿Bien? Y hay 2 tipos de alteraciones estructurales a nivel de nuestras válvulas, ¿sí? Cuando sufren alguna patología. Fíjense que está descrito en la diapositiva. Estenosis valvular, ¿sí? Por un lado, y por otro lado, insuficiencia valvular. Fíjense que son 2 términos diferentes, ¿sí? Son alteraciones en las válvulas, pero con conceptos diferentes. ¿Qué es una estenosis? ¿Qué cree que es una estenosis? ¿Alguien ha escuchado una estenosis? ¿Hasta ahora? No. Bien. ¿Alguien? Perfecto. Estenosis es eso, que la válvula se estrecha. ¿Por qué? Por una calcificación, por una inflamación constante. Sí, eso es estenosis. Que un orificio que normalmente tiene un lumen, por decirles, de 5 milímetros, se hace a la mitad o más pequeñito. Eso es estenosis, algo que se vuelve más chiquito, ¿sí? La válvula, fíjense, por eso en la estenosis, la válvula no se abre completamente, dificultando el flujo anterogrado y por lo tanto, esto causa un aumento de la presión en la cámara precedente y, por supuesto, sobrecarga de presión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que le pasa habitualmente a estas válvulas? Nosotros ahora vamos a describir qué patologías nos causan estenosis, ¿sí? De nuestras válvulas cardíacas. Ahora, insuficiencia. Fíjense que insuficiencia no es lo mismo que estenosis, ¿sí? ¿Qué es la insuficiencia? La insuficiencia, fíjense, lo pusimos entre paréntesis, es como la regurgitación, ¿sí? La insuficiencia es cuando la válvula no se cierra completamente y por tanto permite el reflujo de sangre. Por lo tanto, se causa una
precedente nuevamente, ¿sí? Entonces, estenosis está producida ¿por qué? Por inflamación crónica de las válvulas. ¿Qué nos causa a los pacientes habitualmente, la gran mayoría, estenosis? Patologías inflamatorias, ¿saben cuáles, jóvenes? La fiebre, ¿perdón? Podría ser, en todo caso, patologías autoinmunes, ¿sí? Pero otra de las causas, ¿saben qué nos causa lesión en nuestras válvulas? Las infecciones. ¿Y saben de dónde? De la vía respiratoria, ¿sí? La fiebre reumática, ¿la escucharon? ¿No? La fiebre reumática es una patología causada por una inflamación crónica de nuestras válvulas cardíacas que son causadas por una bacteria que es el Streptococcus, ¿sí? Esa bacteria nosotros la tenemos normalmente, coloniza la vía respiratoria, está en nuestra cavidad bucal, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos infecciones crónicas repetidas de la vía respiratoria y no son tratadas, esta bacteria se desprende de lo que es la vía respiratoria inflamada, ¿sí? Y viaja por el torrente sanguíneo y les encanta las válvulas. Es uno de los tejidos donde va, la coloniza, la destruye, ¿sí? La empieza a destruir, la empieza a inflamar y por tanto la válvula se inflama y es como todo. ¿Han visto cuando nos hacemos una herida? Para que se cierre, ¿qué es lo que tiene que pasar? Se cierra así a tensión. Entonces eso es lo que le pasa a nuestras válvulas, ¿sí? Esas infecciones generan inflamaciones crónicas y por tanto la válvula en su intento de repararse se hace más estrecha, se estenosa, ¿sí? Entonces fíjense cómo una fiebre reumática nos produce esta patología, que es frecuente y nos da falla de nuestra bomba cardíaca, por supuesto. La insuficiencia, entonces, hemos dicho que era la insuficiencia. La insuficiencia ya tiene otra definición, y la insuficiencia es cuando las válvulas ya no es que se estrechan, ¿sí? Y no permiten la salida de sangre, sino que cuando se intentan cerrar, no se cierran por completo. Recuerden que ustedes que uno de los requisitos para que el corazón expulse el volumen de sangre suficiente durante la sístole ventricular, necesita que haya presión, ¿recuerdan? Necesita que el músculo se ponga tenso, que aumente la presión para que pueda bombear la sangre, ¿recuerdan? Bueno, cuando hay una insuficiencia valvular, la sangre no llega a tener esos requisitos. ¿Y qué es lo que pasa? La sangre del ventrículo, por ejemplo, izquierdo, se vuelve hacia la aurícula. Entonces, ese volumen sistólico va a disminuir. Ya no va a ser el apropiado y vamos a tener como repercusión una disminución del gasto cardíaco, ¿sí? Disminuye el volumen sistólico y por tanto tenemos una disminución del gasto cardíaco y esa disminución del gasto cardíaco nos genera una serie de problemas de la función del corazón como bomba, ¿sí? Entonces fíjense de importante las funciones de las válvulas. Entonces, ¿qué tipos de lesiones tienen las válvulas? De dos tipos. La estenosis, que es una válvula que no se abre completamente y por tanto dificulta el flujo sanguíneo, y la insuficiencia, que es una válvula que no cierra completamente y por tanto permite el reflujo de sangre. La sangre se vuelve, refluye a la cámara que le precede, ¿sí? Veamos esto. Las cardiopatías valvulares. Gracias a Dios, pese a que las válvulas puedan estar funcionando mal, ¿recuerdan los mecanismos compensatorios? Nosotros decíamos cuando baja la presión, se activan los vasoreceptores, ¿cierto? Bueno, cuando nosotros también tenemos una insuficiencia valvular, fíjense que también hay mecanismos compensatorios. El organismo es sabio y trata de compensar todo lo que funciona mal. Fíjense el principal mecanismo compensatorio. Si la cámara, por ejemplo, hablemos de los ventrículos, si hay una estenosis de la válvula, hablemos del ventrículo izquierdo, ¿sí? Si hay una estenosis en la válvula aórtica que no deja que el ventrículo izquierdo pueda expulsar la sangre
¿Por qué? Porque la válvula aórtica tiene una fiebre reumática que no le deja que la válvula, en lugar de ser grande, se estenosado, se hizo pequeñita y no permite el flujo sanguíneo. ¿Qué creen que va a hacer ese músculo cardíaco para tener más fuerza y expulsar la sangre? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre? Para que tenga más fuerza un músculo, ¿qué creen que tiene que hacer? Crecer. Eso hace. Miren lo que hace el músculo cardíaco. Se produce cuando ocurre una insuficiencia valvular. Hay unos mecanismos de compensación y el primero es la hipertrofia miocárdica, ¿sí? Entonces empieza a aumentar el grosor de la pared del músculo, ¿sí? Para poder bombear con más fuerza, pero eso obviamente no se produce inmediatamente, ¿sí? Ustedes creen con músculos hipertrofia así como en minutos, en segundos, imposible, toma tiempo, ¿sí? Entonces, su primer mecanismo compensatorio de una insuficiencia valvular es la hipertrofia miocárdica. Segundo mecanismo compensatorio. ¿Saben qué es lo que hacen las cámaras cardíacas, jóvenes? Fíjense, empiezan a dilatarse, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si ese volumen sistólico es muy escaso, nos disminuye el gasto cardíaco y nos produce una serie de alteraciones. Fíjense que el corazón, para intentar compensar eso, ¿qué es lo que hace? Empieza a dilatarse además. ¿Para qué? Para tener más volumen, ¿sí? Empieza no solamente es hipertrofia del músculo, sino que empieza a hacerse más grande, ¿sí? Empieza a hacerse mucho más grande con un intento de albergar más cantidad de sangre y que cuando toque el momento de la sístole ventricular tenga la mayor cantidad de sangre y pueda expulsar más sangre a lo que es la circulación sistémica, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se generan los soplos cardíacos? ¿Cómo se generan? ¿Cuáles serán? ¿Cuándo nosotros vamos a decir, este paciente tiene un soplo cardíaco? Fíjense que estamos relacionados con ¿qué? Número uno, con la disfunción de las válvulas cardíacas. Cuando nuestras válvulas no funcionen bien, vamos a tener el origen de los soplos cardíacos. Entonces, nosotros tenemos que saber de dónde se origina todo, ¿sí? Y los soplos cardíacos, que son patológicos, se originan de una disfunción valvular. Ya sea, ahora vamos a ver si es de una estenosis o si es de una insuficiencia valvular, ¿sí? El origen de los soplos cardíacos. Fíjense lo que es un soplo cardíaco. Se origina por un flujo sanguíneo turbulento a través de una válvula anormal, ¿sí? Cuando nuestras válvulas cardíacas no funcionan adecuadamente, ¿sí? Hay un flujo sanguíneo turbulento a través de esa válvula y eso es lo que genera el soplo cardíaco, jóvenes, ¿sí? Se clasifican de acuerdo al momento del ciclo cardíaco donde se está generando ese soplo, ¿sí? Es decir, si es un soplo durante la sístole o durante la diástole, y además se clasifican de acuerdo a que si es intenso, si es un soplo suavito, ¿sí? Si es un soplo que se irradia hacia algún lugar. ¿Bien? Veamos. Hablemos de los soplos cardíacos. Nosotros hasta ahora hemos visto que la insuficiencia de las válvulas cardíacas nos produce soplos cardíacos, ¿sí? Cuando estas válvulas no funcionan bien, se generan soplos cardíacos. Vamos a hablar sobre todo de la insuficiencia de las válvulas más principales, ¿sí? Y fíjense que si bien todas son importantes, hay algunas válvulas que cuando tienen una alteración de su función, realmente tienen una gran repercusión en la función del corazón como bomba. Fíjense cuáles. Estenosis mitral. Esa válvula fuerte que está ubicada entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, ¿sabe qué? Es como nuestra primera línea de defensa. ¿Por qué? Porque ahí llega la sangre, ¿sí? Que viene ¿de dónde? De la circulación pulmonar.
mitral, ¿sí? Está causada más comúnmente, como les anticipaba, es por la fiebre reumática, ¿sí? Por esa bacteria que coloniza las infecciones de las vías respiratorias, ¿sí? ¿Qué es lo que le causa? Causa un estrechamiento de la válvula mitral. ¿Cuáles son sus mecanismos? ¿Cómo hace? La inflamación constante de la válvula mitral genera ¿qué cosa? Obstrucción al flujo de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, ¿sí? Cuando esa válvula, jóvenes, cuando la válvula auriculoventricular del lado izquierdo sufre una alteración, ya sea por estenosis o por insuficiencia, en este caso, sobre todo por estenosis, ¿sí? Fíjense cómo esa estenosis obstruye el flujo, no permite el paso de la sangre desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, ¿sí? ¿Y qué consecuencias creen que tiene eso? ¿Qué pasará si la sangre no puede ir desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo? ¿Qué creen que pasa? Acá. ¿Qué creen que pasa cuando la sangre se obstruye por una estenosis de la válvula mitral y no puede fluir la sangre con facilidad desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué creen? ¿Verdad? Pero por supuesto, miren qué interesante. Aumenta la presión de la aurícula. Claro que sí, la aurícula normalmente no tiene las paredes diseñadas para soportar tanta presión. La aurícula solamente es una cámara de cebado, ¿no es cierto? Es una cámara donde cuando baja la sangre solamente lo permite que entre hacia los ventrículos. Los ventrículos son los que tienen ese músculo desarrollado porque son los que trabajan con mucha más fuerza, ¿sí? Entonces, fíjense cuáles son las consecuencias de una estenosis mitral. Número 1, aumento de presión en la aurícula izquierda. Si aumenta la presión en la aurícula izquierda, ¿qué va a pasar a nivel de la circulación pulmonar? ¿Qué creen? ¿Le va a ser fácil a la circulación pulmonar poder llevar la sangre a la aurícula izquierda? Si la aurícula izquierda tiene alta presión, una presión a la que no está acostumbrada, no le va a ser fácil a la circulación pulmonar poder llevar la sangre a la aurícula izquierda y por tanto se va a producir ¿qué cosa? ¿Qué cosa ocurre si la sangre refluye desde la aurícula izquierda hacia la arteria, hacia la circulación pulmonar? ¿Qué creen que le pasa a los pulmoncitos? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre? Ahí está. Hay hipertensión pulmonar, hay congestión pulmonar, ¿sí? Eso se traduce en una disnea, puede generar una fibrilación auricular. Recuerden que la aurícula no está preparada para soportar tanta presión. La presión alta normalmente es en los ventrículos, ¿sí? Entonces, ¿qué nos genera una estenosis mitral? ¿Qué nos genera ese aumento de la presión en la válvula mitral por una estenosis? Nos produce un soplo cardíaco. ¿Y saben qué se llama ese soplo? Ese soplo puede ser un soplo diastólico, ¿sí? Es decir, que se escucha durante la diástole, ¿sí? Y normalmente es rodante, ¿sí? Y de baja frecuencia, ¿sí? Es rodante, es un ruidito. Recuerden que nosotros decíamos que lo que es normal que escuchemos con el estetoscopio es lap tap, ¿sí? Cuando tengamos un soplo, entre medio de estos dos ruidos cardíacos, vamos a tener algo que se arrastra, ¿sí? Un soplo rodante. Y cuando nosotros auscultemos algo que no es nuestro lap tap y que es otro ruido adicional, ¿sí? Ese es el que se traduce como un soplo cardíaco. ¿Y cuándo se produce? Cuando hay una estenosis ¿de qué válvula? Una estenosis de la válvula mitral. Cuando ocurre una estenosis de la válvula mitral, se produce un soplo diastólico, ¿sí? Ahora, vamos a lo que es
La causa más común de que la válvula mitral no se pueda cerrar y que por tanto la sangre se vuelva desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda, la causa más común es una degeneración mixomatiosa, puede ser la rotura de las cuerdas tendinosas y fíjense, la causa común, la isquemia, ¿sí? Cuando un paciente sufre un infarto agudo del miocardio, es decir, una isquemia también nos puede generar insuficiencia valvular, ¿sí? ¿Y qué otra causa? Una pregunta. ¿Creen que la edad, los pacientes añosos, pueden tener insuficiencia valvular, sí o no? Claro que sí. Otra causa de falla de las válvulas es la edad, ¿sí? Las personas que tienen más edad, ¿sí? Por el alto gasto cardíaco y demás, por los años, ¿sí? Estas valvulitas empiezan a funcionar menos. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos una insuficiencia mitral? La sangre, el mecanismo es que la sangre, hay una regurgitación de sangre. ¿Desde dónde? Desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda durante el momento de la sístole. ¿Y qué consecuencias tiene esto en la función del corazón como bomba? Por un lado, hay una sobrecarga ¿dónde? En la aurícula izquierda y por tanto, miren que eso es así como que va a la cámara precedente y demás. Si hay una sobrecarga en la aurícula izquierda, va a haber mayor congestión pulmonar, mayor falla de toda la circulación pulmonar, pero fíjense cómo repercute hasta la aurícula derecha, ¿sí? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa vamos a tener? Dilatación de las cámaras y además disminución del gasto cardíaco efectivo. Si nosotros, ¿cuántos ml bombeaba el corazón en cada sístole? El corazón izquierdo, perdón. ¿Cuánto? ¿Les escuché? ¿Está correcto? Eso es el gasto cardíaco, es el bombeo del corazón en un minuto. La sístole ventricular. El ventrículo izquierdo, ¿cuánto bombeaba? ¿Cuántos ml en cada latidito? ¿Quién me dice? Y le damos 2 puntos al que nos diga quién. ¿Cuánto bombea la sangre en cada sístole? ¿Cuánto bombea? El corazón, perdón, en cada sístole ventricular, en el ventrículo izquierdo, ¿cuántos ml bombea? A ver. Bien, ese es gasto cardíaco. Estamos viendo, pero ese es gasto cardíaco, ese es el volumen total en un minuto. Efraín, ¿cuánto bombea el corazón durante la sístole ventricular en cada latido? Ventrículo izquierdo. Y usa el examen. ¿Cuánto habitualmente? ¿Recuerdan que estaba en ml? Algunos, lo habitual era más o menos unos 130 ml, 110, 130, ¿sí? ¿Recuerdan ese volumen? Pero recuerden que durante la sístole se bombeaba más o menos el 70% primero, ¿sí? Estamos hablando de más o menos 70 ml, que bombea entre 60 y 70 ml que bombea el corazón cada sístole. Entonces, cuando nosotros tenemos una insuficiencia de la válvula mitral, fíjense que esos 70 ml que debía bombear el ventrículo izquierdo se va a volver parte de esos 70 ml por la insuficiencia de la válvula mitral, se va a volver hacia la aurícula izquierda. ¿Y cuántos ml entonces va a bombear el corazón? Menos de la cantidad que tenía que bombear, ¿cierto? Va a ser menos. Y si el corazoncito en cada sístole bombea un bajo volumen, ¿qué le va a pasar al gasto cardíaco? Desciende. El gasto cardíaco se ve conflictuado, ¿sí? Y por eso dice hay dilatación de las cámaras y disminución del gasto cardíaco efectivo. Cuando ocurre una insuficiencia mitral, también se genera un soplo cardíaco. Y ese soplo cardíaco es un soplo holosistólico de alta frecuencia, a diferencia del soplo diastólico de la estenosis mitral. Y está irradiado hacia la axila. ¿Qué quiere decir? Nosotros auscultamos y no auscultamos ese solo lambda, sino que además escuchamos como un tercer ruido cardíaco, ¿sí? Escuchamos un soplo cardíaco. Ese soplo, ¿sí? Está casi en toda
en todo nuestro lambda hay un ruido adicional. Ese es un soplo cardíaco. Y además es de alta frecuencia, se escucha alto. Si yo lo escucho con mi estetoscopio, se escucha muy fuerte y se irradia hacia la axila. Es tan fuerte el sonido que genera la insuficiencia de la válvula mitral, que ese soplo yo lo voy a escuchar y se irradia hacia la axila. Es fuerte, ¿sí? Esa regurgitación, cuando la sangre se vuelve hacia atrás, genera ese ruido que se llama soplo cardíaco. ¿Bien? ¿Cómo estamos en los tiempos? 3 minutitos más, por favor. Hablemos de estas otras válvulas. De las válvulas, estenosis de la válvula aórtica, de las semilunares, estenosis de la válvula aórtica y insuficiencia de la válvula aórtica. ¿Sí? ¿Cuál es la causa más común de la estenosis de la válvula aórtica? Fíjense lo que dice ahí. Es una causa congénita. ¿Sí? Y también, ¿por qué otras causas? Puede ser de causa degenerativa, puede ser por una calcificación de esta válvula, ¿sí? Por la fiebre reumática. La calcificación normalmente se produce por la edad, ¿sí? A medida que por ejemplo, cuando nosotros pedimos un ecocardiograma a un paciente, ¿sí? Nos informan calcificación de la válvula aórtica, ¿sí? La válvula se calcifica, se hace dura y no deja que haya un buen flujo sanguíneo, ¿sí? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Qué nos produce una estenosis aórtica? Fíjense que es muy similar a lo que ocurre con la estenosis de la válvula mitral. Fíjense, el mecanismo es una obstrucción al flujo del ventrículo izquierdo, en este caso, ¿hacia dónde? Hacia la aorta. Si hay una obstrucción en esta válvula, si hay una estenosis, ahora ¿qué nos va a impedir? El flujo sanguíneo, pero en esta ocasión no de la aurícula al ventrículo, sino en esta ocasión del ventrículo hacia la arteria aorta, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué creen que les pasa? ¿Qué le pasa al pobre ventrículo? Empieza a hipertrofiarse en una hipertrofia que se llama concéntrica, ¿sí? Del ventrículo izquierdo. ¿Y qué es una hipertrofia concéntrica? Quiere decir que el ventrículo se va haciendo mucho más, se hipertrofia, y entonces el volumen, el espacio que queda en la cámara es más pequeñita, porque es hipertrofia, por eso se llama hipertrofia concéntrica, ¿sí? Se va hipertrofiando y por tanto va disminuyendo el volumen que normalmente contenía ese ventrículo, ¿sí? Ahora, ¿qué otras consecuencias tiene? Tiene una consecuencia de angina. ¿Qué es angina? ¿Quién me dice qué es angina? Si nosotros tenemos una estenosis aórtica, fíjense, el paciente va a tener angina. ¿Qué será la angina? Dolor precordial. Dolor precordial. ¿Qué otra cosa puede tener? Un síncope. ¿Y qué es un síncope? ¿Qué es un síncope? No. Un síncope, una pérdida de conciencia transitoria, ¿sí? El paciente es como cuando nosotros decimos un desmayo, ¿sí? Ese es un síncope. Además va a tener disnea, fíjense, ¿y qué es lo que nos va a causar la estenosis de la válvula aórtica? Otro soplo. Un soplo sistólico, eyectivo, ¿sí? Irradiado hacia las carótidas. ¿Por qué? Porque la válvula aórtica, ¿sí? Está ubicada, si nosotros la auscultamos, en el segundo espacio intercostal del lado izquierdo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros escuchemos un soplo a este nivel, ese soplo a veces se irradia incluso hacia el cuello, hacia las carótidas, ¿bien? Insuficiencia aórtica. Hablemos de la insuficiencia aórtica. En este caso, cuando las válvulas de la válvula aórtica no se cierran por completo, ¿sí? No se cierran. ¿Qué es lo que pasa? La causa más común es una dilatación de la raíz aórtica, una degeneración, la fiebre reumática es la que nos causa una insuficiencia
durante la diástole. ¿Qué consecuencias tiene? Sobrecarga de volumen en el ventrículo izquierdo, y esta sobrecarga de volumen, ¿qué es lo que genera? Dilatación. Como la sangre le cuesta salir desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta, ¿sí? El pobre ventrículo no solamente se hipertrofia para poder tener más fuerza y bombear la sangre, sino que se dilata para tratar de tener más cantidad de volumen de sangre y tener como que más fuerza y expulsar mayor cantidad de sangre, ¿sí? Las consecuencias: sobrecarga de volumen en el ventrículo izquierdo, aumento de presión del pulso, ¿sí? ¿Y qué soplo vamos a tener cuando nosotros tengamos una insuficiencia aórtica? Un soplo diastólico de alta frecuencia, ¿sí? Fíjense, jóvenes, el video lo vamos a ver la próxima clase. Fíjense, tanto, ¿qué nos genera entonces los soplos? Nos generan los soplos cardíacos las estenosis de las válvulas. ¿Nos genera un soplo cardíaco las estenosis? Sí. ¿Y las insuficiencias valvulares también nos generan soplos? ¿Sí o no? Sí. Claro que sí. Fíjense que la falla de las válvulas cardíacas, ya sean causadas por estenosis o por insuficiencia valvular, nos va a generar los famosos soplos cardíacos cuando nosotros auscultemos una pared torácica y que estemos explorando el corazón, ¿sí? Recuerden, jóvenes, recuerden cómo entonces se generan los soplos cardíacos, ¿sí? Se generan por tanto, nosotros diríamos por alteraciones a nivel de las válvulas, tanto por estenosis valvular como por estenosis y por insuficiencia valvular. Ambas situaciones nos van a generar soplos cardíacos. No les vamos a pedir que se memoricen qué soplos, claro que no. Lo importante que nosotros tenemos que saber como médicos es que los soplos cardíacos están generados por las insuficiencias valvulares, pero además por las estenosis, ¿sí? Tanto por estenosis valvular como por insuficiencia. Perdón, otra vez. Habitualmente el soplo es generado porque haya una reducción, ¿sí? En este caso por una estenosis o por una insuficiencia. Eso es lo que genera normalmente los soplos cardíacos. Habitualmente, ¿sí? No, la verdad, no, pero lo revisemos si puede, el soplo cardíaco puede ser generado por otra causa. Pero en la literatura describe que el soplo cardíaco está generado tanto por una estenosis valvular o por una insuficiencia valvular. ¿Sí? ¿Ya? Perfecto. Jóvenes, hoy hemos tenido una clase muy corta por el simulacro que hubo, ¿sí? La próxima clase vamos a ver lo que es un video, ¿sí? De cómo vamos a escuchar estos soplos. ¿Qué ocurre cuando hay una estenosis o una insuficiencia valvular y cómo se escuchan estos soplos cardíacos a consecuencia tanto de una estenosis o como una insuficiencia de las válvulas